a través del cuerpo del esternón y la apéndice sifoides como el hueso central de la cara anterior del tórax. La parte del manubrio del esternón como tal se van a conectar o articular tanto la clavícula izquierda como la clavícula derecha, fácilmente palpables en cualquier paciente. Y por debajo de estas, pues vamos a poder empezar a contar lo que son las costillas con sus respectivos espacios intercostales. Algo muy importante es que dentro de la parte de la descripción de la anatomía topográfica hay que mencionar que para la misma manejamos lo que son algunos trazados y algunas líneas. En ese entendido, tenemos para la cara anterior y sus respectivas divisiones una línea medio esternal que podemos ver en la segunda imagen, en donde trazamos una línea imaginaria que pasa verticalmente y exactamente por el punto central del tórax y pues divide al tórax anterior en un hemitórax derecho y en un hemitórax izquierdo. A su vez, para delimitar lo que es el tórax anterior, tenemos lo que es la línea axilar anterior, derecha e izquierda, que empieza prácticamente en la musculación del pectoral mayor, en donde se forma prácticamente la región axilar, en donde trazamos una línea vertical de la misma manera y así obtenemos una línea axilar anterior derecha. Asimismo, entre ambas líneas, prácticamente a la mitad de la clavícula trazamos una línea también imaginaria determinada como línea media clavicular derecha. ¿Por qué nos sirve estas líneas? Porque evidentemente cada uno de los hemitórax, tanto derecho como izquierdo, va a ser dividido en otras dos porciones que en relación al conteo de las clavículas nos puede dar un punto más específico para lo que es la descripción de diferentes tipos de lesiones. Esto aplica tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Por supuesto, esto nos ayuda a determinar también en cualquier tipo de lesión qué órgano interno podría haberse lesionado cuando hablamos de un trauma torácico. Pero de todas maneras sabemos que internamente en la parte o en la región del tórax, si bien no vamos a abarcar a profundidad lo que es la anatomía topográfica, tenemos que entender claramente que el tórax en su mayor proporción va a estar compuesto o integrado por lo que son los dos pulmones y evidentemente el corazón. Entonces, en ese sentido, a través de estos trazados con la conjunción del conteo de lo que son las costillas y los respectivos espacios intercostales, podemos determinar de acuerdo a la localización de alguna lesión qué órgano interno podría haber lesionado, que con mayor probabilidad, hablando de tórax, estaríamos hablando de los pulmones y del corazón. De la misma manera, tenemos que comprender que la región torácica tiene que tener una división en sus caras lateral derecha, lateral izquierda y por supuesto en su cara posterior. En ese sentido, para hablar de la división de las caras laterales, habiendo tenido en la división de la cara anterior del tórax la línea axilar anterior, pues lo que tenemos que hacer ahora es trazar la línea axilar posterior que continúa con prácticamente el pliegue posterior de lo que es la región axilar y entre ambas líneas una línea axilar media. Entonces también nos ayuda a determinar en dos partes cada una de las caras laterales del tórax, que es una ayuda adicional para poder, por supuesto, describir cualquier tipo de lesión. Para la parte posterior del tórax tenemos que evidentemente, al igual que en la cara anterior, trazar una línea imaginaria vertical que pase específicamente por el punto central de la columna vertebral y por eso es que esta línea imaginaria se llama línea vertebral. Y también tenemos otra línea trazada que prácticamente pasa por la mitad de la escápula y por eso se denomina una línea escapular. Estas dos líneas también dividen al hemitórax tanto derecho como izquierdo en otras dos subpartes que nos ayudan a evidentemente identificar diferentes segmentos o diferentes puntos que podrían haber sufrido algún tipo de lesión. Algo que no se ve en esta imagen, pero que sí es importante mencionar porque evidentemente dentro de la revisión de un paciente podemos palpar fácilmente las escápulas, es que la escápula tiene como tal una espina y esta espina o este segmento que es fácilmente palpable, pues nos ayuda a determinar una región supraescapular y una región infraescapular.
Así que también podemos describir ese tipo de relación anatómica como tal. Nos pasamos ahora a lo que es dentro del tronco la región abdominopélvica. ¿Por qué vienen en conjunción estas dos regiones? Porque a diferencia de la torácica está de cierta manera muy bien delimitada, empezando en la parte superior por lo que es la cintura escapular, en donde termina el cuello, y continuando en la parte inferior y dividida y separada de la región abdominopélvica por lo que es el diafragma y también por todo lo que es las últimas costillas. Sin embargo, la región abdominopélvica no es tan fácil de dividirla como tal porque no existe una estructura específica que divide el abdomen de la pelvis. Por eso es que se habla conjuntamente de esta región. Y adicional a eso, pues dentro de la estructura de la división de la región abdominal como tal, se ha determinado que topográficamente se puede dividir al abdomen en prácticamente cuadrantes o 9 regiones. Para la parte de manejo básico de trauma como tal, nos interesa sobre todo dividirla por cuadrantes. ¿Cómo se hace esta división? Trazando simplemente dos líneas imaginarias, una vertical y una horizontal, que se intersecten o que se crucen a nivel del ombligo, logrando de esta manera tener los cuatro cuadrantes: el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Esto por qué o para qué nos es útil? Porque evidentemente a través de esto y dependiendo del tipo de lesión cinemática del trauma, que vamos a avanzar mucho más adelante, nos ayuda a determinar y especificar qué órganos internos podrían haberse lesionado. Por ejemplo, si hablamos del cuadrante superior derecho, podríamos pensar en que las lesiones, independientemente de si han sido contusas o lesiones penetrantes, es decir, traumas cerrados o traumas abiertos, podemos pensar en que se podría haber lesionado en una mayor probabilidad el hígado, la vesícula como tal, la cabeza del páncreas, parte del estómago, el intestino delgado en su porción del duodeno, parte de lo que es el colon ascendente con la flexura colónica derecha y parte del colon transverso. Sin embargo, si nos vamos hacia lo que es el cuadrante superior izquierdo, tendríamos que sospechar más daño en lo que es el vaso, asimismo parte del estómago, la cola del páncreas, una porción del colon transverso en su región izquierda, la flexura del colon, de la transformación del colon transverso hacia el colon descendente, parte también del colon descendente y algunos segmentos del intestino delgado. Si hablamos del cuadrante inferior derecho, obviamente estamos hablando de mayor proporción el intestino delgado, lo que es el colon ascendente. Pero también tomar en cuenta que acá, sobre todo, podemos encontrar segmentos de las vías urinarias, uréteres, y también parte de la vejiga. Y en el caso de un paciente femenino, también órganos reproductores internos. En el cuadrante inferior izquierdo vamos a encontrar igual parte del intestino delgado, vamos a encontrar colon descendente, colon sigmoides. Asimismo vamos a encontrar la parte de las vías urinarias, el uréter izquierdo, vamos a encontrar también parte de la vejiga y al igual que en el cuadrante inferior derecho vamos a encontrar órganos reproductores femeninos internos. Entonces, muy importante reconocer esta localización solamente con la división de los cuadrantes para que evidentemente de acuerdo a eso, en caso de un análisis de la cinemática del trauma, podamos también identificar qué órganos internos podrían haberse lesionado para sospechar no solo de un probable abdomen en tabla por una perforación de víscera hueca, sino incluso una laceración de un órgano macizo como el hígado, como el vaso, que nos haría pensar en una hemorragia interna y que nos ayudaría a explicar incluso causales del shock en un paciente que pues podría incluso llegar a perder la vida. Entonces, por eso es muy importante analizar esto para dar la prioridad de manejo, estabilización y, por supuesto, también transporte del paciente politraumatizado. Vamos ahora a lo que son las extremidades. En este caso empezamos por las extremidades superiores. En las extremidades superiores como tal ya habíamos conversado en las clases presenciales que, por supuesto, las extremidades superiores van a empezar en la articulación del hombro. De acuerdo a la posición anatómica, vamos a tener una cara anterior y vamos a tener una cara posterior. Evidentemente dando una continuación o perdón, una continuidad en la explicación, empezando por el segmento más proximal hacia el segmento más distal, es que empezamos por el hombro, continuamos con el brazo,
la articulación del codo, el antebrazo, la articulación de la muñeca y la mano. Hablando de una división por segmentos, sabemos que cada segmento, en este caso, el brazo, el antebrazo, van a tener, por supuesto, su cara anterior, su cara posterior, su cara lateral y su cara medial. Pero asimismo, cada uno de estos segmentos o subregiones, gracias a la segmentación a través de diferentes planos anatómicos, transversos, vamos a poder dividirlo por tercios. Entonces, el brazo, por ejemplo, vamos a tener un tercio proximal, un tercio medial y un tercio distal, tomando en cuenta que el término proximal hace referencia a lo más cercano al cuerpo, el término distal hace referencia a lo más distante del cuerpo y el término medial, pues un segmento ubicado entre ambos. Entonces ahí tenemos 3 tercios y cada uno de estos tercios, por supuesto, va a tener su cara anterior, posterior, lateral y medial. Lo mismo aplica para el antebrazo, lo mismo va a aplicar incluso para otras regiones corporales que vamos a ir explicando. En este sentido, quizás no valga la pena hablar un poquito de la parte de las manos, en el sentido de que sabemos que la mano va a tener una región palmar, una región dorsal, pero muy importante, en continuidad de la palma de la mano van a estar lo que son los dedos, cada uno de estos compuestos por una falange proximal, una falange medial y una falange distal, a excepción del dedo pulgar, ya que el dedo pulgar tiene solamente 2 falanges y cada una de estas falanges, por supuesto, también va a tener su cara anterior, su cara posterior, su cara lateral y su cara medial. Entonces es muy importante reconocer eso. Y en la visualización posterior de los miembros superiores, simplemente es la misma división, solo que visto desde atrás. Muy bien. Nos vamos ahora a lo que son las extremidades inferiores como tal. Las extremidades inferiores van a tener una situación similar que a las extremidades superiores, en donde evidentemente van a iniciar estas en la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera, en donde pues las extremidades inferiores, al igual que las superiores, van a tener una cara anterior y una cara posterior. Todas las extremidades se van a dividir por segmentos. Vamos a tener lo que es la región del muslo, luego viene la rodilla, la región de la pierna, la articulación del tobillo y el pie. Y como en las extremidades superiores, tanto el muslo como la pierna van a poder dividirse a través de planos transversales imaginarios en tercios, un tercio proximal, un tercio medial, un tercio distal, cada uno con su cara anterior, posterior, lateral y medial. Y es una división similar a la de los miembros superiores. Bien, pasamos ahora a lo que son las cavidades corporales. En sí, aquí lo que nos interesa es que, por supuesto, el participante reconozca, tras esta formación en esta unidad, que el cuerpo tiene 5 cavidades corporales. Cuando hablamos de cavidades, cuando por supuesto tenemos una estructura anatómica que alberga o que contiene cierto tipo de órganos y que por la estructura anatómica como tal le da esa posibilidad de albergar estos órganos. Entonces, en ese sentido, empezamos a mencionar que las cavidades corporales se dividen en anteriores, es decir, delanteras, y posteriores. En ese sentido tenemos 3 cavidades anteriores y 2 cavidades posteriores. Las 2 cavidades posteriores son la craneal y la espinal, y las 3 cavidades anteriores son la torácica, la abdominal y la pélvica. Respecto a la parte del contenido, la cavidad craneal, que es una de las cavidades posteriores, por supuesto, va a tener parte del sistema nervioso central, es decir, el cerebro y el cerebelo principalmente. Va a tener una continuidad de comunicación con lo que es la cavidad espinal, en donde se va a encontrar toda la médula espinal como tal, de donde van a salir las raíces nerviosas, tanto sensitivas como motoras. Entonces, la cavidad craneal y la cavidad espinal en específico tienen al sistema nervioso central. Respecto a las cavidades anteriores, la cavidad torácica como tal, sabemos que va a albergar de manera más proporcional a lo que son los pulmones y a lo que es el corazón, que son órganos vitales de relevante importancia y por supuesto son los principales que debemos pensar que han terminado lesionados tras sufrir un trauma torácico como tal. En cambio, la cavidad abdominal, que está dividida de la torácica por el diafragma, va a tener una mayor cantidad de órganos, como ya habíamos mencionado, eh, fácilmente reconocibles a través de la división topográfica del abdomen por cuadrantes,
pero es importante pues identificar que en la cavidad abdominal